Pensemos en esto. Cuando una persona ingresa en un hospital, toda la atención se va al motivo principal, ¿verdad? Una cirugía, una infección, lo que sea. Pero, ¿y si uno de los mayores peligros se estuviera desarrollando silenciosamente por dentro? Pues hoy vamos a poner el foco en un problema crítico y que a menudo se subestima, el azúcar alto en sangre, o lo que llamamos hiperglucemia, durante una hospitalización. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, vamos a empezar con un dato que es cuanto menos impactante. Fijaos, casi 1 de cada 3 pacientes en un hospital, 1 de cada 3 sufre de niveles altos de azúcar. Y aquí viene lo más sorprendente. Esto pasa independientemente de si esa persona tenía diabetes antes o no. Es básicamente una reacción del cuerpo al estrés de estar enfermo. Una reacción que puede traer, como veremos, consecuencias bastante serias. Y ojo, que nadie piense que esto es un detallito sin importancia. Para nada, estamos hablando de que un nivel de azúcar descontrolado puede llegar a multiplicar la mortalidad en el hospital por 3,5 veces. O sea, no es solo un numerito en el glucómetro. Tiene un impacto directo y muy grave en las posibilidades de supervivencia del paciente. Bueno, para desgranar todo esto bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero vamos a entender en qué consiste ese peligro oculto. Después nos meteremos en por qué pasa esto, en la cascada del estrés. Veremos las dos crisis más extremas a las que puede llevar. Hablaremos de la solución, de cómo la insulina llega al rescate. Y terminaremos con algo fundamental, la preparación para la vuelta a casa. Venga, pues empezamos por el principio, el peligro oculto del hospital. Y es que, a primera vista, tener el azúcar un poco alto podría no parecer el problema más urgente, ¿verdad? Pero la realidad es que su impacto en la recuperación es mucho más grande de lo que se suele pensar. Y no estamos hablando de algo teórico. Los datos son súper claros. Hablamos de un 50% más de riesgo de coger una infección, de que las estancias en el hospital se alarguen, pasando de una media de 5 días a más de 8. Y de un aumento real del peligro de complicaciones muy serias, como la sepsis o el fallo de los riñones. La conclusión es impepinable. Controlar el azúcar no es una opción, es una pieza clave para que la persona se recupere bien. Vale, la pregunta del millón es ¿por qué le sube el azúcar a alguien que está enfermo, incluso si no tiene diabetes? Pues la respuesta está en lo que se conoce como hiperglucemia de estrés. Es, digamos, una reacción de defensa del propio cuerpo que, paradójicamente, puede acabar siendo peligrosa. Y el mecanismo es realmente fascinante. Ante una agresión fuerte, como una cirugía importante o una infección severa, el cuerpo libera un auténtico torrente de hormonas del estrés. Estas hormonas le gritan al hígado: «Necesitamos energía ya, suelta toda la glucosa que tengas». Y el hígado obedece. Pero, y aquí está el problema, esas mismas hormonas van y a la vez cierran la puerta de las células, las vuelven resistentes a la insulina. ¿El resultado de toda esta cascada? Pues un montón de azúcar en la sangre que no puede entrar en las células para ser usado. Y eso es exactamente la hiperglucemia. Vale, esta hiperglucemia de estrés es bastante común, como decíamos. Pero a veces la cosa se complica y escala a un punto realmente crítico. Nos encontramos entonces con dos tipos de emergencias médicas que pueden ser mortales y que por eso mismo es súper importante saber distinguir. Por un lado está la cetoacidosis diabética, o CAD. Podríamos llamarla la crisis del ácido. Es más típica de la diabetes tipo 1. Aquí el cuerpo produce unos ácidos peligrosos llamados cetonas. Y todo esto pasa muy rápido. En el otro lado tenemos el estado hiperosmolar hiperglucémico, o EHH. Esta sería la crisis de la deshidratación. Se ve más en la diabetes tipo 2. Aquí el azúcar sube a niveles estratosféricos y provoca una deshidratación brutal. A diferencia de la otra, esta se va cociendo a fuego lento, durante días o semanas. Y aquí es donde vemos por qué es tan vital saber cuál es cuál. Fijaos en las cifras de mortalidad. En la cetoacidosis estamos hablando de un 1 a un 5%. Es grave, por supuesto, pero se suele poder manejar. Pero ahora, miremos el estado hiperosmolar. La mortalidad se dispara hasta un alarmante 50%. La diferencia es sencillamente abismal. Esto nos da una idea de la tremenda gravedad de esta emergencia, sobre todo en pacientes mayores. Muy bien. Ya hemos pintado el cuadro del problema y de dónde viene, así que ahora toca hablar de la solución. Cuando el azúcar se dispara en el hospital, la herramienta principal, la número 1 que tienen los equipos médicos para recuperar el control, es una hormona clave, la insulina. Y solo para asegurarnos de que estamos todos en la misma onda, vamos a recordar qué es la insulina. La mejor forma de imaginársela es como una llave. Su misión es ir por el cuerpo abriendo la cerradura de las células. Al abrir esa puerta, el azúcar, la glucosa, puede entrar y usarse como combustible. Y claro, al meter el azúcar en las células, su nivel en la sangre baja. En las situaciones más críticas, por ejemplo en la UCI, se usa un método de altísima precisión, la infusión intravenosa continua.
Básicamente, se pone la insulina directamente en la vena, gota a gota. ¿Por qué es tan eficaz? Pues porque permite al equipo médico hacer ajustes casi al minuto. Así se aseguran de mantener la glucosa en un rango seguro, que normalmente está entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que ya están más estables en una planta normal del hospital? Pues ahí el enfoque cambia. Se pasa a lo que se llama pauta basal bolo. La idea es imitar lo que el cuerpo hace de forma natural. Se compone de dos partes. Por un lado, la insulina basal, que es una dosis de insulina lenta que dura todo el día y cubre las necesidades de fondo, y por otro, el bolo, que es una dosis de insulina rápida justo antes de las comidas para controlar el azúcar que viene de los alimentos. Con este sistema se consigue un control muy bueno durante las 24 horas. Y con esto llegamos al último punto, y es quizás uno de los más importantes y por desgracia donde más fallos se suelen cometer, la preparación para volver a casa. Porque el trabajo no termina cuando se cura la enfermedad que llevó al ingreso. Hay que garantizar que esa transición del hospital a casa sea completamente segura. A ver, si hay una sola idea, un mensaje clave que tiene que quedar grabado a fuego de toda esta explicación es este. La dosis de insulina que se necesita dentro del hospital es siempre mayor que la que se va a necesitar en casa. El estrés, la inactividad, la inflamación, todo eso hace que el cuerpo se vuelva muy resistente a la insulina. En cuanto esa persona vuelve a casa y todo ese estrés desaparece, ¡pum!, las necesidades de insulina caen en picado. Por lo tanto, la conclusión es lógica y crucial. Si al dar el alta no se baja esa dosis de insulina del hospital, se está poniendo a esa persona en un riesgo altísimo de sufrir lo contrario, una bajada de azúcar peligrosa, una hipoglucemia, al llegar a casa. De hecho, es una de las causas más comunes de que la gente tenga que volver a ingresar al poco tiempo. Entonces, ¿cómo tiene que ser una alta segura? Pues tiene que incluir varios puntos que no pueden faltar. Lo primero, un plan de insulina súper claro, por escrito, y que la persona o su familia sepan cómo aplicarlo. Lo segundo, que sepan reconocer perfectamente los síntomas de una bajada de azúcar. Y tercero, un plan a futuro. Esto significa una cita para seguimiento en 1 o 2 semanas y tener clarísimo qué otras medicaciones para la diabetes hay que volver a tomar y cuándo exactamente. Hay que decir, por supuesto, que toda la información que hemos repasado hoy está basada en fuentes de referencia en este campo, como el Manual de Tratamiento Hospitalario de la Hiperglucemia y Diabetes, del Diplomado en Diabetología y los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Pasar por un episodio de azúcar alto en el hospital es sin duda algo peligroso y una mala experiencia. Pero si le damos la vuelta, ¿no podría ser también la llamada de atención que hacía falta? Quizás es la oportunidad perfecta para pillar una diabetes que no se conocía o para ajustar un tratamiento que claramente no estaba funcionando. En definitiva, ¿podríamos convertir una crisis hospitalaria en el verdadero punto de partida para un control mucho mejor de la salud a largo plazo?